Si estás viendo este vídeo, seguramente sea porque ya has escuchado en algún momento que la autorregulación en el entrenamiento es sinónimo de entrenar por sensaciones, ir a ver qué sale ese día, no tener una hoja de ruta clara y en definitiva ir a improvisar a la sesión en función de el grado de esfuerzo del RPE que tengamos programado para ese día. Pues, por supuesto, esto dista muchísimo, pero muchísimo a años luz de la realidad y de lo que realmente significa la autorregulación, y es por eso que en este vídeo te lo voy a explicar. Pero antes déjame que me presente, me llamo José López, soy entrenador y atleta de powerlifting con más de 10 años de experiencia y formación en el mundo del entrenamiento. Y en el vídeo de hoy te voy a contar, por supuesto, qué es la autorregulación, qué errores son los que cometen muchas personas y cómo prevenirlos para que, por supuesto, la saquemos el máximo partido posible, ¿ok? Así que empezamos. Muchas personas se creen, de forma completamente errónea, por supuesto, que la autorregulación es sinónimo de dejar que tus sensaciones en el día manden y sean la brújula que marquen el camino por el que vas a guiar ese entrenamiento. Al final, la sensación es que ese día estés más motivado, menos motivado, que tengas más ganas, que tengas menos ganas. Todo eso al final es simplemente una parte, un pequeño factor que contribuye en ese proceso de autorregulación, pero que por supuesto ni es el único ni es el más importante, ya que al final, si tú vas a la sesión sin ningún plan más que simplemente ver cómo estás y en función de eso meter un peso u otro, al final ahí no estás autorregulando el entrenamiento, lo único que estás haciendo es improvisar y a ver qué sale en esa sesión. Al final, la autorregulación de hecho es incluso todo lo contrario, la autorregulación es precisión, la autorregulación es disciplina y es coherencia, y es algo que nos permite tener un plan estratégico diseñado para que a cada sesión le saquemos el máximo partido posible, ¿ok? Entonces, si tú ves a alguien, o tienes algún compañero de entreno, o tienes un atleta, o tú mismo, por decir que autorregulas el entrenamiento, no tienes, o mejor dicho, vas a la sesión sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de idea, simplemente a empezar a aproximar y en función a cómo te encuentres, ajustar la carga al peso que tienes en mente, estás haciendo o estás probablemente tirando por el camino erróneo. Y esto no es realmente autorregular por mucho que muchas personas se quieran pensar esto o tengan esta idea. De hecho, esto en su día es un poco uno de los argumentos negativos cuando estaba ese debate, cuando estaba todo el tema de la estrategia emergente un poco más, digamos, alcanzando un poco ese pico de siendo un poco tendencia y demás, pues como cuando se armó todo ese bando de la gente que usa estrategia emergente y autorregulación, que al final no es lo mismo, pero bueno, se puso un poco más de moda en ese momento, con el bando de las personas que entrenaban más por cargas fijas, más por, digamos, programando pesos sin prestar a lo mejor tanta atención al RPE como vara de medir de la sesión. Y uno de los argumentos más sólidos que se echaban en esa época era precisamente este, que al final autorregular era simplemente ir al gimnasio sin ningún tipo de plan y cómo ibas a ir a entrenar sin saber lo que ibas a levantar, que eso no era algo lógico, que debías de tener un plan para la sesión, que debías de saber lo que iba a tirar para poder mentalizarte, prepararte y tal. Y al final, por supuesto, eso es precisamente lo que hace un buen proceso de autorregulación, ¿vale? Como estaba diciendo antes, un buen proceso de autorregulación requiere de control, requiere de disciplina, requiere de coherencia, ¿vale? Que es muy importante. Y al final, como digo, es algo que nos permite tener un plan estratégico para la sesión. No es ir a la intemperie, no es ir y llegar a ver lo que hago, es tener un plan y tener mucha precisión a la hora de trazarlo y a la hora de caminarlo, ¿vale? El problema del afrontamiento de, digamos, de esa mala autorregulación, o como mucha gente cree que es la autorregulación, en el que simplemente vas al gimnasio sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de carga en mente, sin ningún tipo, digamos, como de plan, al final lo único que te vas a encontrar realmente es que vas a tener una falta muy clara en la dirección de la sesión, no vas a saber si vas a tener que afrontarla con un objetivo en mente mayor o con un objetivo en mente menor, y al final esto es ultra importante porque tú al final, por mucho que autorregules la carga, tú necesitas tener en la sesión, necesitas tener un objetivo, necesitas tener algo a lo que aspirar, no puedes simplemente ir y empezar y entrenar y ya está. Probablemente a lo mejor en algún momento, en alguna etapa concreta, necesites hacerlo así por la cuestión que sea, pero al final siempre necesitamos tener objetivos porque son al final los que nos van a poner un poco, nos van a guiar el camino, y luego precisamente con esa autorregulación es con la que ya terminamos de definir con precisión ese camino, si es de una forma o si es de otra, pero al final teniendo siempre un poco esos objetivos en mente, tanto para la sesión como para el cual sea el final del bloque, el final del macrociclo o lo que sea, ¿vale? Entonces,
Si nosotros no hacemos esto, al final, como he dicho, lo que damos lugar es a sesiones sin ningún tipo de dirección, que sean completamente caóticas y que eso al final también dé lugar a sesiones y a lo largo del bloque semanas en las que tengamos un progreso completamente irregular de una sesión meto X kilos, la otra le meto 20 kilos menos, la otra 30 más, la otra 20, otra 20 menos y al final llegamos en un punto en el que si tu único criterio es cómo te sientes, sin ningún tipo de atisbo más de ningún objetivo, ningún plan, ningún tal, al final lo único que estás haciendo es improvisar en cada sesión y sin saber realmente si lo que estás haciendo te está funcionando o te está acercando a tu objetivo que tienes, digamos, como objetivo final, ya sea objetivo final de bloque o de macro. Necesitas tener al final algo que sea que te permita tener una referencia en la sesión de si saber lo que estás haciendo te está acercando a lo que buscas o no. Entonces, la realidad de la autorregulación es que es un proceso estructurado y coherente en el que tomamos decisiones en base a datos y experiencias previas y en base a los objetivos que tenemos en la sesión, pero no son decisiones aleatorias y decisiones a ver cómo me siento y a ver lo que hago ese día, ¿de acuerdo? Obviamente, como he dicho antes, las sensaciones son parte del juego, no somos robots, somos personas, al final tenemos como seres vivos y sintientes, tenemos emociones y al final esas emociones por supuesto forman parte de la ecuación, pero no podemos caer en el error de que esas emociones y el cómo me siento y el tal, que eso sea la parte principal de la ecuación. Al final, como digo, eso es un factor más, pero no es ni el único ni es el más importante. Y de hecho, en cierto modo, con el paso del tiempo y de la experiencia, deberíamos de saber un poco, saber o aprender, mejor dicho, con el paso del tiempo, a discernir entre esas emociones, si el hoy estoy más motivado, o hoy me encuentro con más ganas o con menos ganas, o hoy estoy simplemente más perezoso para entrenar o menos perezoso, de lo que realmente es el rendimiento de ese día, ya que muchas veces nos podemos encontrar en tesituras en las que o bien el rendimiento esté muy bien, pese a que a lo mejor ese día ya hemos empezado la sesión muy dormidos, muy dormidas, o típicos días que a lo mejor no tenemos muchas ganas de entrenar, pero que conforme vayamos calentando y demás, pues vamos entrando en faena y todo se empieza a sentir realmente bien. Al igual que hay sesiones que llegamos al gimnasio, que nos comemos la barra, que estamos súper motivados, súper arriba, súper con el objetivo claro, tal, y de repente todo se siente normalito, incluso un poco por debajo de lo que se debería a nivel de sensación de peso en la espalda, velocidad levantando y demás. Entonces por eso digo que al final las sensaciones están muy bien y por supuesto son parte del juego y que tenemos que tener en cuenta, pero no son ni de lejos el dato, digamos, el factor decisivo ni fundamental en el proceso de autorregulación. Por supuesto, es algo que hay que tener claro y que hay que tener en cuenta, pero ni de lejos es la parte fundamental ni única de la autorregulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué puntos claves tenemos para nosotros hacer un buen proceso de autorregulación en el entrenamiento y que sesión a sesión seamos capaces de ser, como he dicho antes, precisos, coherentes y sacarle el máximo partido posible? Son principalmente tres, ¿vale? El primero y el más importante, y esto ya lo he mencionado en varias partes del vídeo, es el hecho de tener un objetivo en la sesión, ¿vale? Es decir, tú no puedes llegar a la sesión y llegar a hacer sentadilla y ir con las manos vacías sin saber lo que vas a hacer. Debes tener cierta referencia, ya sea que estés empezando el bloque, acabándolo, en mitad. Debes de tener cierta idea de cuánto quieres levantar o cuánto más o menos tienes en mente que puedes hacer. Ya no, incluso ya no es que sea simplemente un objetivo, sino simplemente una referencia, ¿vale? Es decir, imagínate que tienes en la sesión, en la top set que tiene la sesión o la serie más pesada de la sesión es una single de sentadilla, ¿vale? Aunque sea una single RP6. Aunque tú a lo mejor estés empezando incluso bloque y tampoco tengas demasiados o no tengas objetivos para empezar el bloque, sino simplemente ajustar la sentadilla para que salga tranquilita, salga a una velocidad y simplemente ajustando bien ese RP6, tú ya más o menos en base a tu rendimiento histórico y al rendimiento que sabes que tienes en sentadilla desde la última semana, más o menos te puedes establecer un rango de los kilos que puedes hacer en sentadilla, ¿vale? Es decir, si tú sabes que el bloque anterior lo empezaste haciendo 190 por 2, el anterior lo empezaste haciendo 180 por 3, pues sabes que en condiciones normales, en condiciones habituales, este bloque pues probablemente a lo mejor lo puedas empezar entre 195, 200, 205, quizás para esa single, ¿vale? Números completamente arbitrarios, por supuesto. Pero con eso ya tienes simplemente una idea de decir, vale, ya voy a enfrentar la sesión, ya tengo en mente que probablemente entre 195 y 205 me pueda mover. ¿Por qué? Porque primero, eso nos da dirección en la sesión. Y segundo, esa dirección también nos da dirección en las aproximaciones, ¿vale? Es algo importante y fundamental que sesión a sesión intentéis mantener aproximaciones constantes, ¿vale? ¿Por qué?
Porque el mantener aproximaciones constantes también os va a permitir que tengáis saltos constantes semana a semana y que por ende os estéis exponiendo constantemente a las mismas cargas. Y al final eso también os va a permitir que tengáis una piedra angular mucho más fiable en esa toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, pongo mi caso concreto, ¿vale? Yo cuando estoy aproximando en sentadilla, por lo general, en una situación normal, estándar, que me encuentro bien y demás, y estoy en un bloque en el que tengo un rendimiento normal tirando a bueno, ¿vale? Yo mis aproximaciones suelen ser de rojo en rojo hasta los 4 rojos, ¿vale? Es decir, 70, 120, 170 y 220, ¿vale? Entonces, como yo ya tengo esos saltos tan quemados, tan mascados, o sea, es día sí, día sí, día también, día sí, día también, al final yo estoy en un punto en el que yo, por ejemplo, una vez que he movido esos 220, nada más que sabiendo cómo se han sentido esos 220 de pesados en la espalda y de lo rápido que han salido, yo tengo ya de manera muy precisa cuál es mi RM de esa sesión. Y por supuesto ya de manera mucho más precisa si tengo una single RP8, si tengo un por 3, si tengo un por 2, si tengo el protocolo que sea, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque yo hago sesión a sesión las mismas aproximaciones de forma consistente y rutinaria. Siempre, absolutamente siempre. 70, 120, 170, 220. Siguiente sesión, 70, 120, 170, 220. Siguiente sesión, 70, 120, 170, 220. Al final, cuando cogéis tanta consistencia con las mismas aproximaciones, lo bueno es que ya vuestro cuerpo también establece ese patrón y sabéis cómo se suelen sentir de norma habitual esas cargas, cómo se sienten en las manos, qué tan rápido las levantáis. Y eso al final también os sirve como vara de medir para en esas propias sesiones saber qué carga podéis utilizar para el protocolo que tenéis. Obviamente a lo mejor la aproximación no va a ser exactamente siempre las mismas. A lo mejor, que te digo yo, en una banca, pues a lo mejor obviamente si la carga a la top set va subiendo semana a semana, pues probablemente esa última aproximación vaya subiendo gradualmente también acorde a la top set para mantener más o menos saltos similares de carga. Pero bueno, que al final no vas a hacer una aproximación una semana, por ejemplo, 70, 120, 140, 150, y en la siguiente semana vas a hacer 70, 120, 130, 40, 55, por poner un ejemplo muy vasto, ¿vale? Es decir, vamos a intentar siempre movernos en umbrales de carga muy similares, que en una semana tenemos que meter 2,5 menos, 2,5 más, 5 menos, 5 más, o un saltito más, porque estamos tocando cargas más altas en la top set, pues es algo completamente normal y que obviamente hay que ir adaptando semana a semana, ¿vale? Pero que, como digo, es algo fundamental que semana a semana tengamos un esquema de aproximaciones constante, que nos movamos más o menos en el mismo umbral de kilos para que podamos tener esa referencia semana a semana real y fiable de cuál es nuestro rendimiento, y que en base a ello podamos tomar también decisiones más lógicas y coherentes a la hora de ajustar la carga en la sesión, ¿vale? Ya que, como digo, al final, cuando planteamos objetivos en la sesión, que obviamente sean objetivos realistas, acorde a nuestro rendimiento y al protocolo que tenemos delante, al final, semana a semana, no debería de haber demasiada inconsistencia en el sentido, obviamente, cada persona es un mundo y por supuesto cada caso puede ser algo completamente distinto uno del otro, pero es raro que, por ejemplo, una semana metas 200 kilos en sentadilla, la semana siguiente tengas que meter 170 por fatiga o porque vayas más cansado a la sesión, a la semana siguiente metas 220, o sea, es raro encontrar como tanto altibajo. O sea, por lo general, pues si en una sesión empiezas con 200, la semana siguiente que a lo mejor esté en un rango de más o menos 10, en el caso de a lo mejor personas muy inestables de rendimiento, de decir, pues que a lo mejor una semana le tienen que meter 10 kilos menos de lo que le metió en la anterior, o 15 kilos menos, pero que es raro a lo mejor como encontrar como picos, tanto a la alza, a la baja, principalmente como tan inestables, de, digamos, como de umbrales de kilos tan altos, ¿vale? Entonces, por eso es importante mantener esas aproximaciones constantes para que seamos conscientes de cómo nos encontramos de rendimiento, y que al final, lo dicho, si mantenemos esas aproximaciones constantes y todo se va desarrollando con normalidad, pues mantendremos cierta linealidad en la selección de las cargas semana a semana, partiendo por supuesto de la base de que siempre puede haber irregularidades, que tengamos que meter un poquito más, un poquito menos del objetivo, pero bueno, al final es precisamente ese el objetivo de la autorregulación, que no somos robots, no metemos cada semana más 5, más 5, más 5, o más 10, más 10, más 10, sino que al final, precisamente, como no somos robots, no somos completamente predecibles, no sabemos cómo se va a desarrollar la sesión, ni cuál va a ser nuestro rendimiento exacto en ella, y por tanto necesitamos tener un cierto margen, necesitamos tener ciertas herramientas que nos permitan amoldarnos dentro de los objetivos que tenemos a la sesión, amoldarnos con la mayor precisión posible a ese rendimiento que tenemos, ¿ok? Y el tercer pilar y más fundamental, puesto que estamos hablando de autorregulación, es el RPE, el uso del RPE, ¿vale?
Y esto es algo que yo personalmente le digo a muchos de mis atletas, sobre todo cuando son a lo mejor personas que están empezando o que por mucha experiencia que tengan todavía como que no le cogen, no le tienen mucha fe al RPE. El RP no se trata de ser preciso, ¿vale? O sea, porque al final esa precisión tú la vas a alcanzar conforme pase el tiempo y simplemente por la propia práctica de usarlo y de usarlo la irás alcanzando, ¿vale? Yo al final yo llevo ya cerca de 6 7 años usando el RPE y por supuesto a día de hoy obviamente tengo bastante precisión y soy bastante preciso a la hora de ajustar las cargas, pero por supuesto no soy una regla milimétrica. Hay días que tengo fallos, hay días que simplemente me dejo llevar por las emociones o estoy más motivado o menos y a lo mejor fallo un poquito más, pero que es algo completamente lógico y no por ello el RPE tiene menor prevalencia o es una peor herramienta o lo que sea, es simplemente parte del camino y es algo que, como digo, con el paso del tiempo y la experiencia se va cada vez afinando más y siendo más precisos, ¿vale? Pero la norma número uno, importante para que el RPE lo usemos de forma adecuada y que por ende todo este proceso de autorregulación se dé también de forma adecuada y coherente, es que nosotros seamos honestos a la hora de usar el RPE. Es decir, que tú cuando salgas de la barra, independientemente de los objetivos que tengas de la sesión, de lo que quisieras levantar, de lo que no quisieras levantar, seas capaz de decir, vale, para mí esta serie ha sido un RP7 o yo realmente por dentro la he sentido un RP7, creo que me podría hacer solo 2-3 repeticiones más siendo completamente honestos. Para mí esto ha sido un RP7. Puedes revisar también el vídeo, ver la velocidad y ya en base a eso y en base a cómo vayan siguiendo las siguientes sesiones, pues también podrás tener una idea más certera de, vale, esto era un RP7, vale, pues a lo mejor esto es más bien un RP8 viendo el vídeo y demás. Pero, de nuevo repito, lo más importante, lo más... y lo más eso, lo más importante es que seáis honestos con el RPE, ¿vale? Por muy raro que suene, el RPE no prima su trabajo, no es importante en su trabajo por la precisión, que obviamente también, pero al final es por la honestidad, ¿vale? Es decir, es por cómo de fiable seas tú dando ese RP7, ¿vale? Y esa fiabilidad no la vas a ganar por precisión, la vas a ganar por honestidad. Pues al final, si tú dices hoy que es un RP7 y lo dices de forma honesta, es decir, sin motivarte, sin venirte abajo, sin venirte súper arriba, sino yo creo que para mí, mirando la serie de forma tranquila, como yo me he sentido viendo el vídeo, para mí eso ha sido un RP7. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que al final ese RP7 probablemente la semana que viene sea el mismo, o lo sientas de la misma manera, a la siguiente también, a la siguiente también. Entonces, al final, lo que vas a coger con ese RP7 es consistencia, ¿vale? Que realmente da igual que ese RP7 a lo mejor sea sobre el papel o en la realidad o teóricamente sea un 6,5, sea un 7,5. Al final lo que importa es que si para ti eso ha sido un RP7, has ajustado la carga en cómo funciona lo que tú has considerado que ha sido ese RP con claridad y semana a semana lo estás haciendo igual, ¿vale? Que es lo importante, de que una semana no se vea un RP7 a una velocidad y de una manera y a la semana siguiente se vea completamente distinto, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí entonces donde no estás usando el RP con toda la honestidad que deberías y probablemente unas semanas te dejes llevar por las emociones, te vengas súper arriba diciendo no, era un RP7 cuando a lo mejor te has pegado una luchada tremenda y es que simplemente ese día estaba súper motivado y decías, me entran 15 kilos más cuando te entraban 2 si llegaban, ¿vale? Entonces, por eso digo que la clave del RPE se trata de honestidad y de sobre todo saber cómo un poco dejar esas emociones a un lado, tanto negativas como positivas, por mucho que obviamente sea complicado a veces, porque como digo, soy consciente de que no somos robots, somos humanos, yo soy el primero que en muchas series cometo ese tipo de fallos, pero que, como digo, son parte del camino y es algo completamente normal y que pues simplemente con el tiempo se van cada vez haciendo mejor y mejor, ¿vale? Pero lo dicho, lo importante es que seamos honestos con el RP, ¿vale? Y soy súper pesado con esto, porque al final es la base de un proceso de autorregulación, el saber autorregular la carga, y para ello necesitamos ser honestos, y conforme seamos honestos, sesión a sesión, la precisión irá viniendo sola, irá viniendo simplemente por esa exposición repetida a que en cada serie, digamos, esto ha sido un RP7, un RP8, un RP6, un RP9, simplemente eso, ¿vale? Es algo tan sencillo como eso, pero es sencillo hacerlo bien, pero como digo, no es fácil porque muchas veces, sobre todo en sesiones a lo mejor importantes, o que las emociones estén un poquito más a flor de piel, pues probablemente sea un poquito más complejo porque a lo mejor a la hora de evaluar el RPE, si yo quería hacer 280 de sentadilla, pero 260 me han pesado, pero es que era la última aproximación, pues a lo mejor le doy un RP7 por mucho que yo lo haya sentido por dentro de un RP9 y que me entran 5 kilos más porque me tocaban 280 y quiero tirarlo. Entonces, al final estas situaciones, como digo, siempre se dan, pero obviamente no suelen ser la mayoría, no en todos los bloques estás yendo una single RP10 o estás tirando máximos históricos. Entonces, como digo, en el grueso de los bloques es
al final es bastante sencillo encontrar ese punto de saber evaluar el RP con honestidad, con tranquilidad, sabiendo o intentando hacerlo, sabiendo que estás intentando dejar un poco esa parte emocional de lado e intentando dar la máxima precisión posible dentro de esa honestidad. O sea, al final la precisión del RP se encuentra dentro de la honestidad y evaluarlo con claridad, ¿vale? Y por supuesto, un punto extra, un bonus, que no lo he mencionado antes, que he dicho que eran 3, así que este lo voy a dejar realmente como un pequeño bonus, y es la responsabilidad que tú tienes como atleta a la hora de autorregular el entreno, ¿vale? Realmente, como atleta a la hora de autorregular el entreno, estás teniendo más libertad, pero a la vez estás teniendo una mayor responsabilidad encima, porque en cierto modo es tu trabajo hacer que la programación que te ha dado tu entrenador vaya a buen puerto y se ejecute correctamente, porque al final tienes un abanico más amplio en el sentido de opciones disponibles a la hora de realizar el entreno, de seleccionar cargas y toda la pesca, pero por ello también tienes una mayor responsabilidad de intentar hacerlo bien y de intentar ajustarte lo máximo posible a lo que tu entrenador te ha puesto en el papel, ¿vale? Obviamente aquí ya podemos entrar en el debate, pero bueno, esto ya da obviamente para otro vídeo completamente entero, entre qué atletas les podemos dar un poquito más de rienda suelta con algo más de autorregulación, darle simplemente más autorregulación sobre el papel, más libertad a la hora de tomar decisiones, y qué atletas necesitan a lo mejor tener la correa simplemente un poquito más corta, que tengan que ir con algo menos de libertad, que les dejemos las cosas a lo mejor un camino un poco más rígido a seguir, sin tanta libertad en la toma de decisiones, sin tanta flexibilidad, ¿vale? Pero como digo, eso al final ya depende mucho obviamente del caso, del contexto, de los objetivos, de la persona que tengamos delante. Pero lo dicho, si veo mucho apoyo a este vídeo, puedo preparar otro de cara a exponer ese tipo de casos y cuando sería interesante una cosa, cuando otra, cuando a lo mejor un punto medio, etcétera. Dicho todo esto, chicos, chicas, para recapitular ya y cerrar el vídeo, como hemos dicho, la gran mentira de la autorregulación es precisamente decir que es improvisar, ya que como hemos mencionado, autorregular significa ser más preciso, significa ser más coherente, significa tener más responsabilidad de tu propio entrenamiento. Por tanto, es algo que está completamente en el polo opuesto a un esquema de improvisación en el que cada día hacemos lo que nos viene en gana en función a cómo nos encontramos. Así que si este vídeo te ha parecido interesante y te ha ayudado a entender un poquito mejor la autorregulación, o te ha desmentido algún mito, te ha ayudado a entenderla un poquito mejor, con algo más de profundidad, te agradecería mucho que te suscribas, que dejes el like, que comentes cualquier duda que tengas al respecto o que te ha parecido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un abrazo a todos.